Bien, pues muchísimas gracias, Manuel, y creo que es una muy buena oportunidad este encuentro para comunicar a la ciudadanía la estrategia. Estamos dentro de uno de los apartados que estaban dentro de los objetivos. Vamos a continuar con la ponencia de don Tomás Ruiz Sánchez, que es ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, con formación postdoctoral en el Imperial College de Londres y la Technical University de Eindhoven, profesor titular de Transportes y Movilidad en el Departamento de Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes. Imparte docencia en el área de planificación del transporte y la movilidad sostenible en la escuela citada y donde se formó. También es director de la cátedra Transporte y Sociedad de la Universidad Politécnica de Valencia, promovida por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana. En este sentido, podemos decir que somos hermanastras, ¿no? Las dos cátedras, al tener unos objetivos similares por el apoyo de la misma consellería. Si tiene una connotación peyorativa lo de hermanastra, somos primos hermanos, ¿no? Sus líneas de trabajo son planificación del transporte urbano e interurbano, estudios integrales de movilidad urbana sostenible, encuestas de movilidad, modelos de ofertas y demanda de transporte y evaluación de actuaciones de movilidad. Promueve y participa proyectos de investigación que estudian la relación entre las actividades y los desplazamientos de las personas, la movilidad ciclista y peatonal, las estrategias para el cambio de la movilidad personal y familiar y los factores que influyen en las características de la movilidad de las personas. Sin más, por favor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer a la Cátedra Demetrio Ribes, a Luis, a Óscar, su invitación a participar en esta serie de conferencias. Y, bueno, mi aportación aquí está titulada Perspectivas de movilidad en primera persona, que yo quiero relacionar con uno de los modos de transporte que no solían incluirse en la planificación tradicional y que solo muy recientemente se han tenido en cuenta, como es la movilidad peatonal. Bueno, el término de movilidad tiene muchas acepciones y tradicionalmente, pues tanto en los estudios de turismo o en los sociológicos, se refería pues, a ámbitos diferentes, ¿no? Más recientemente, el término de movilidad pues, se está refiriendo a nuevas soluciones de movilidad, donde se incluye la movilidad, la electromovilidad, la movilidad eléctrica o la movilidad autónoma, por ejemplo. En planificación de transporte, la definición que utilizamos en movilidad son las características de los desplazamientos de las personas o de las mercancías cuando tienen que realizar actividades diferentes en lugares distintos del territorio. Bueno, la movilidad, por tanto, permite realizar las necesidades básicas de las personas, trabajar, estudiar. La movilidad es algo imprescindible para el progreso económico de la sociedad y permite pues, la libertad individual, ¿no? Para poder desarrollarse. La movilidad, por tanto, es un derecho de los individuos. Aun con todo, la movilidad tiene aspectos negativos que se asocian al uso de cada modo de transporte. Los accidentes, la contaminación, la ocupación del espacio, pues depende de cómo nos movemos. Y son especialmente altos estos efectos negativos cuando se usa el vehículo privado, en particular el coche, de manera intensiva, que es lo que ocurre en muchas áreas urbanas y metropolitanas. En el área de Valencia, pues como se puede apreciar, el reparto modal que existía en el año 2018 pues destaca el uso del vehículo privado en primer lugar y a continuación el modo a pie. Como muy bien ha explicado antes Manuel Martínez, pues el modo a pie es muy relevante
a nivel de toda la área metropolitana de Valencia, pero lo es aún más dentro de las ciudades. Además, también la movilidad, pues nos hemos dado cuenta que puede ser negativa en la propagación de enfermedades. Por desgracia, estamos viviendo una pandemia y para controlar esta pandemia pues no hubo más remedio que declarar un estado de alerta, como todos sabemos, en la primavera de este año, y obligó a un confinamiento muy estricto de toda la población en España, que forzó una limitación drástica de la movilidad. Solo de esta manera se pudo controlar los contagios. Hasta este punto pues es importante, ¿no?, la movilidad de personas. En la Cátedra de Transporte y Sociedad desarrollamos un estudio durante el confinamiento y preguntamos a la gente, a través de una encuesta online, cuán poco se movían durante esos días de confinamiento. En la muestra que obtuvimos, que fueron casi 2.000 respuestas, pues el valor medio de esos desplazamientos fue de 2,7 viajes por semana. Si esta cifra la comparamos con la estimación de movilidad diaria que se producía en toda la Comunidad Valenciana en el año 2018, que era de 2,4 viajes día, podemos observar una reducción muy grande de la movilidad en términos de movilidad personal. Quiero aclarar aquí que son datos de la muestra que estudiamos y que no representan a toda la Comunidad Valenciana, porque en la muestra teníamos sobrerepresentación de personas de mediana edad y también más gente que vivía en las grandes ciudades y más gente que trabajaba. Por lo tanto, es muy posible que la reducción real pues, fuera algo menor. En cualquier caso, las personas se movieron muy poco, se movieron menos las mujeres que los hombres. En términos de valor mediana, pues las mujeres solo se desplazaban 2 veces a la semana, mientras que los hombres lo hacían en 2,25 veces. No encontramos diferencias en la movilidad global durante el confinamiento entre las ciudades mayores de 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana y en el resto de ciudades, pero sí que la encontramos en cómo se movía la gente durante el confinamiento según la edad. Curiosamente, la distribución de esa movilidad según los rangos de edad era creciente con la edad, y esto contrasta fuertemente con la distribución normal de la movilidad según rangos de edad, porque en la movilidad habitual, la que se daba, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana antes de la pandemia, los más jóvenes eran los que más se movían, y durante el confinamiento pues, fue justamente al revés. Y esto último pues, se confirma con la movilidad según el tipo de actividad que desarrollaba cada encuestado. Los estudiantes eran los que menos se movían durante el confinamiento y que son los que habitualmente se mueven más. Según género también encontramos diferencias. Las mujeres se movían especialmente más caminando que los hombres. Es necesario resaltar aquí cómo el modo a pie durante el confinamiento, pues si ya es importante, ya lo era antes del confinamiento, lo es todavía mucho más. Las mujeres se movían, hasta 2/3 partes de las mujeres se movían caminando. Y en el caso de los hombres, pues su movilidad, más de la mitad de su movilidad lo era también en modo a pie. También encontramos diferencias en la movilidad durante el confinamiento dependiendo del tipo o tamaño de la ciudad. Se caminó mucho más en las ciudades grandes, de más de 100.000 habitantes, mientras que en el resto de ciudades más pequeñas, pues la movilidad a pie era casi la misma que la movilidad en coche. Y esto último, claro, está debido a que las ciudades más pequeñas pues siempre dependen más de otras ciudades y sobre todo de la ciudad central, en el caso de las áreas metropolitanas, para realizar sus actividades. En esta encuesta, realmente el objetivo que buscamos era estudiar
cómo influía esa restricción de movilidad en el bienestar y malestar. La psicología del transporte aquí jugó un papel muy importante y preguntamos en la encuesta a los encuestados, les pedimos que valoraran variables psicológicas que tienen que ver con la satisfacción y la frustración, de las necesidades psicológicas básicas y afectos positivos y negativos cuando ellos se desplazaban. Pues bien, una relativa sorpresa que nos llevamos del estudio es que los encuestados nos refirieron que no se sentían especialmente mal o especialmente bien, cuando uno pensaba a priori que el confinamiento pues iba a afectar más negativamente. Pues en general no fue así. Aunque sí que encontramos algunas diferencias cuando analizamos según características de la muestra. Por ejemplo, cuando tiene que ver en cómo afecta la movilidad, pues sí que pudimos comprobar que aquellos que tenían una cierta movilidad, ni muy poca ni muy alta, eran los que mejor se encontraban. Por lo tanto, los que menos se movían, quizá impedidos, pues se encontraban peor, y también los que se movían mucho se encontraban peor, posiblemente porque tenían que ir obligados a trabajar, ¿no? También nos encontramos que los jóvenes, como era de esperar, y los que salen a cuidar a otros se sentían algo peor. Obviamente los jóvenes, como hemos visto, están acostumbrados a moverse más habitualmente y el confinamiento, pues es lógico pensar que les sentará algo peor. También los que vivían en las grandes ciudades se sintieron algo mejor que aquellos que vivían en ciudades más pequeñas. Y por último, algo también importante que hemos encontrado es que los que caminaban más se sentían algo peor que los que viajaban en coche. Como hemos visto antes, durante la pandemia, durante el confinamiento, la manera de desplazarse de las personas eran básicamente en coche y a pie. El resto de modos de transporte pues, no tuvieron apenas presencia en esa movilidad tan reducida. Es importante señalar que los que caminaban más se sentían algo peor porque obviamente estaban obligados a guardar esa distancia interpersonal que muy a menudo es muy difícil conseguir en nuestras ciudades porque la infraestructura peatonal no lo permite. Bueno, además de otros estudios que se llevaron a cabo durante el confinamiento, pues se pudo comprobar cómo durante ese periodo las emisiones contaminantes, especialmente las de dióxido de nitrógeno y también las de partículas de suspensión, pues se redujeron de manera muy significativa, hasta reducciones del 50%. Y bueno, estos datos pues, se pudieron comprobar no solo en Valencia, también en Alicante y en Castellón. También en la encuesta que desarrollamos durante el confinamiento preguntamos sobre la intención de usar más o menos los modos de transporte después de pasado el confinamiento y cuando la situación se normalizara. El modo de transporte que declararon los encuestados que iban a utilizar más fue caminar. Otra vez nos aparece el modo a pie como muy relevante en la movilidad de las personas en nuestras áreas urbanas. En segundo lugar, también aparece el vehículo privado en la intención de usar más este modo de transporte. Por otro lado, en la intención de usar menos, aparece el transporte público. Esta encuesta, como digo, se realizó durante el confinamiento en el mes de abril y en aquellos momentos las autoridades estaban recomendando abiertamente utilizar modos de transporte particulares, privados. Y desde aquellos momentos pues hasta ahora el transporte público pues ha sufrido un estigma que le está costando mucho levantar y ahí tenemos un desafío grande por parte de las autoridades, en particular la Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia, como nos acaba de explicar Manuel Martínez, pues están trabajando mucho y muy bien para dejar claro que el transporte público pues no es de riesgo alto de contagio. Pues bien, esas intenciones de uso sí que se están viendo reflejadas en la actual movilidad.
con datos que podemos encontrar en el Ayuntamiento de Valencia de tráfico, podemos observar cómo las IMDs en los principales accesos de Valencia, por ejemplo en la pista de Demuz, pues estamos solo 8% por debajo de los valores que habían en el mes de septiembre del año pasado. Y en el caso de la pista de Silla, pues esos valores son solo el 5% por debajo. El tráfico se está recuperando, estamos un poco por abajo de los números que habían en el mismo periodo del año pasado, pero conforme avanzan los días y las semanas se van igualando. Por contra, como ya hemos visto también anteriormente, pues el uso de los transportes públicos todavía no se ha recuperado en absoluto. En el caso de Valencia, pues estamos con reducciones del entorno del 40% y esta recuperación, pues obviamente va a costar bastante tiempo. En el caso de la bicicleta sí que observamos, para Valencia ciudad al menos, que sí que se está utilizando algo más, y si estudiamos los datos también que podemos encontrar en el Ayuntamiento de Valencia y estudiamos el anillo central a lo largo de la ronda interior de la ciudad de Valencia, pues observamos incrementos importantes, alguna disminución, pero en general la bicicleta se está utilizando más. Por desgracia no tenemos información acerca de cuánto más o menos la gente está caminando, pero con esta fotografía que estamos viendo de la movilidad es lógico pensar que la gente está caminando al menos lo mismo o puede que algo más que antes, es decir, que la movilidad a pie sigue siendo muy importante en nuestras ciudades. ¿Y qué están haciendo muchas ciudades a este respecto? Pues a lo largo del mundo, en Sydney, en Nantes, en Francia, en Sevilla también, están buscando más espacio para el peatón. Se están intentando poner en práctica el cambio de prioridades que viene asociado a la movilidad sostenible en las ciudades y poner el peatón como prioritario, y esta prioridad solo se puede hacer de una manera, que es también cambiando la cantidad de espacio que está dedicada a cada usuario, ¿no? Y a cada modo de transporte. En Valencia recientemente pues, se ha peatonalizado la plaza del Ayuntamiento, lo cual también en este aspecto pues, es un avance muy importante. Pero queda mucho por hacer. Todavía en muchas de nuestras ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana pues, tenemos calles donde la infraestructura peatonal es claramente deficiente. Incluso son itinerarios peatonales importantes que conectan centros de administración, centros sanitarios, escuelas, ambulatorios y que, por supuesto, pues deberían estar mucho mejor acondicionados y con más espacio para el peatón. Sin duda la movilidad a pie ya estamos viendo que es muy importante en las ciudades y a pesar de que en porcentaje, como vemos, pues es el principal modo de transporte, eso no quiere decir que se esté realizando en buenas condiciones. De cualquier manera, hay motivos de sobra para potenciar, para incentivar y para proteger la movilidad a pie. La movilidad a pie es el modo más sostenible, es el que menos contamina, el que menos energía consume, es el más seguro también y es el que mejor aprovecha el espacio. Moverse a pie pues, está relacionado con mejorar la salud física de las personas en general y previene la obesidad, también reduce la posibilidad de diabetes. La movilidad a pie también se ha visto cómo está asociada a un aumento de la actividad comercial. En todas las ciudades donde se han hecho peatonalizaciones y se ha apostado por este modo de transporte, pues se ha comprobado que la actividad comercial pues, ha aumentado, es positivo. También incrementa el bienestar individual. Hemos visto cómo durante el confinamiento
la movilidad, la gente que se movía a pie lo pasaba peor. Y eso era justamente porque no tenía suficiente espacio, para poder utilizar las calles de sus ciudades y poder moverse. En general, las ciudades que apuestan por más espacios peatonales son ciudades más atractivas, son ciudades más bollantes y también económicamente van mucho mejor. ¿Qué tenemos que hacer para apoyar y para proteger la movilidad peatonal? Bueno, las actuaciones, la verdad que las actuaciones para apoyar la movilidad peatonal van desde algunas que son muy a nivel macro a otras de más de detalle, actuaciones que tienen que ver con la planificación territorial urbana, otras que tienen que ver con infraestructuras en particular. Las que tienen que ver con la planificación territorial urbana, pues son actuaciones, como digo, de gran escala y de largo plazo, en las que, pues obviamente, hay que poner de acuerdo a muchas instituciones y a muchas ciudades, porque cuando hablamos especialmente de áreas metropolitanas, hay que intentar potenciar que las ciudades sean independientes entre sí, tengamos áreas lo más polinucleares posibles. Las típicas áreas metropolitanas en las que hay una gran ciudad central que atrae toda la actividad y todo el empleo, pues al final pues genera movilidad que es motorizada y es difícil que la movilidad peatonal se pueda dar. En esas áreas urbanas polinucleares hay que asegurarse que los servicios de las administraciones públicas y todos los equipamientos públicos pues, estén distribuidos en todas las ciudades de la metrópoli. Las políticas de vivienda son muy importantes para que pues cualquier persona, independientemente de sus ingresos, pueda vivir en cualquier parte de la ciudad o del área metropolitana y no crear pues, zonas de la ciudad que estén segregados según sus rentas, por ejemplo. Las densidades medias y altas son las ideales para fomentar la movilidad peatonal, porque en esas densidades medias y altas es más fácil ubicar cualquier tipo de equipamiento y cualquier tipo de uso del suelo. De hecho, los usos mixtos, intentar mezclar comercios, equipamientos educativos, zonas residenciales, es lo ideal, para que cualquiera pueda llegar a cualquier sitio caminando. Por otro lado, las infraestructuras peatonales son esenciales y además todas son coste efectivas porque son muy, en general, que requieren poca inversión y seguro que van a ser utilizadas por la gente. Esto no puede decirse igual de otras infraestructuras de transporte. Aquí es fundamental redistribuir el espacio público. En general, en la mayoría de nuestras ciudades tenemos muchas calles donde el 80% del espacio está dedicado al coche, bien para calzadas para circular, bien para aparcar, y el 20% restante está dedicado a aceras. Pero en esas aceras, además, hay mobiliario urbano, hay árboles, en muchos casos también hay terrazas de bares, con lo cual el espacio realmente efectivo que puede utilizar el peatón es muy pequeño. Es necesario, por lo tanto, redistribuir este espacio público y que los ayuntamientos en particular sean valientes y apuesten por hacerlo así. Es necesario identificar itinerarios más importantes, los principales, los que más utiliza la gente, para recorrerlos desde su residencia a zonas comerciales, a los centros de administración público, al ambulatorio. Y esos itinerarios tienen que ser muy amplios, no tener obstáculos, ser directos, especialmente cuando cruzan calzadas de tráfico y que tengan preferencia siempre. Además, hay que prestar especial atención a cómo se diseñan esos itinerarios y aquí vamos al diseño ya a mucha más pequeña escala porque hay que escoger el arbolado adecuado. Esto es importante, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde tenemos meses de verano muy calurosos. También ubicar mobiliario, bancos, prestar atención al pavimento.
Y también hay otras actuaciones muy importantes para apoyar la movilidad peatonal, que tiene que ver con el apoyo al comercio local. El comercio local pues es esencial para que cualquiera pueda hacer compras de cualquier bien cerca de casa. El apoyo al comercio local es esencial por parte de las instituciones. Otro tipo de actuaciones puede ser el desarrollo de espacios de trabajo, los llamados coworking, que estén bien equipados y que permita a la gente que en su domicilio, en su casa, no tenga espacio suficiente, poder hacer esas tareas cerca de casa. Son algunas actuaciones que se pueden y que deben ponerse en marcha para que esta movilidad peatonal, que es tan importante, siga siéndolo, igual de importante, pero además se lleve a cabo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Tomás. Y cerramos esta segunda sesión del ciclo de conferencias, yo creo que con un sabor realmente dulce, porque se han tratado muchos modos de movilidad. Se ha hablado de la movilidad sostenible que tiene pues el peatón. Se ha hablado también de bicicletas, se ha hablado también de transporte público y se ha hablado de modos más eficientes en el uso de los vehículos a través de la tecnología. Son retos en los que la ciudad es una ciudad inteligente, es una ciudad más amable con el ciudadano, y son retos que inciden en el diseño urbano, diseño de las ciudades y también de las sociedades. Lamentablemente no tenemos la opción de un debate, no sé si entre los presentes quieren establecerlo, pero no tenemos la posibilidad con los asistentes, pero sí quedan abiertas las redes sociales de la página web de la Cátedra Demetrio Ribes para trasladarnos sus inquietudes, sus opiniones, y en ese sentido pues tienen el compromiso de contestar y de poner en contacto a las personas indicadas. Les emplazamos a la tercera sesión del ciclo Movilidad en Transformación, que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 6 de la tarde por este mismo canal, por esta misma vía, y estará dedicada a la movilidad como derecho. Serán 3 ponencias de diferentes emplazamientos geográficos con carácter nacional y que esperamos sea pues, del agrado de todos ustedes. Sin más, pues nos despedimos agradeciendo muy sinceramente la participación de los 3 ponentes que nos han acompañado hoy. Nada más, muchísimas gracias.